Hola, vimos en nuestro video anterior que según Peirce hay tres maneras básicas de hacer inferencias: deducción, inducción e hipótesis o abducción. La primera es analítica, es decir, no hace otra cosa que explicitar en la conclusión lo que ya estaba implícito en las premisas. Las otras dos, inducción e hipótesis, son sintéticas, pues pretenden agregar nuevo conocimiento, ya que van más allá de las premisas dadas. Es clara la diferencia entre la deducción por una parte y la inducción y la hipótesis por la otra. Lo que no es claro, al menos a primera vista, es la diferencia entre inducción e hipótesis. Para Peirce, la diferencia básica entre estas dos formas de inferencia está en el modo de operación. La inducción opera por generalización. Si se tiene un cierto número de casos en que algo es verdadero, inferimos de allí que eso mismo debe ser cierto de una clase entera. Si estamos examinando gatos y los primeros 99 gatos son de color negro, tendemos a creer que todos los gatos son negros. No es que eso sea cierto o seguro. El gato número 100 puede ser de color blanco, amarillo, azul, verde, cualquier color. Pero tendemos a suponer, por vía de generalización, que debería ser negro. Esa es la forma como opera la inducción. La hipótesis procede de otra manera. Ella opera suponiendo que un caso particular se puede convertir en una regla general, y ello porque una circunstancia curiosa e imprevista nos lleva a suponer que ésta solo se explica como el caso de una regla general que aún no se ha formulado, pero que se podría formular. Supongamos, por ejemplo, que en la escena del crimen encontramos un pequeño rastro de ceniza. A primera vista es algo insignificante. Sin embargo, si logramos, examinándola, descubrir que proviene de un cigarrillo con determinadas características, podríamos inferir que había en la escena del crimen personas que fumaban ese tipo de cigarrillos. Y si esos cigarrillos solo son producidos en una determinada parte del mundo, de allí podremos inferir que las personas implicadas en el crimen podrían venir del lugar donde aquellos cigarrillos se fabrican. Esto es lo que se hace muchas veces en la literatura policíaca. De hecho, este es un ejemplo de cómo Sherlock Holmes empieza a resolver su primer caso importante, el de Estudio en Escarlata, por un detalle de este estilo. Formular una hipótesis no es generalizar, sino tomar un caso particular como testimonio de una regla general e intentar formular dicha regla general. Y bien, ¿cómo se elabora una hipótesis? A veces formulamos hipótesis a partir de ciertas analogías. Así ocurre con frecuencia en la ciencia natural. Sin embargo, las hipótesis de las que habla Peirce se forman de una manera distinta. El punto de partida no es un caso o una regla, sino una circunstancia curiosa, es decir, algo extraño y sorprendente, algo que se sale de lo común y llama la atención. A menudo es incluso un detalle completamente insignificante. El caso del robo de un famoso caballo, Silver Blaze, lo empezó a resolver Sherlock Holmes preguntándose por qué aquella noche, en las cuadras en donde se entrenaba el caballo, se comió pollo al curry. Supuso que se trataba de ocultar un sabor fuerte, el del opio que se le dio al entrenador para que se quedara dormido mientras otro hacía sus fechorías. El crítico de arte italiano Giovanni Morelli logró identificar los autores de muchos cuadros de los museos europeos porque se fijó en el detalle de cómo pintaban las uñas o las orejas determinados pintores. Detalles, pequeños detalles.
pero en ellos suele estar lo realmente significativo. El punto fundamental a la hora de elaborar una hipótesis está en hacer de los pequeños detalles, de las circunstancias curiosas, de los hechos aparentemente insignificantes, la clave a partir de la cual formular una ley general. El propio Peirce nos pone ejemplos de cómo él formulaba hipótesis. Una vez llegué a un puerto en una provincia turca, nos cuenta Peirce, y cuando estaba en camino hacia la casa que iba a visitar, me topé con un hombre a caballo rodeado por 4 jinetes que sostenían un palio sobre su cabeza. Dado que el gobernador de la provincia era el único personaje del que yo podía pensar que fuese tan honrado, inferí que era él. Esto fue una hipótesis. Se encuentran fósiles, digamos, restos como aquellos de los peces, pero muy en el interior del país. Para explicar el fenómeno, suponemos que el mar bañó alguna vez esta tierra. Esto es otra hipótesis. Innumerables documentos y monumentos hacen referencia a un conquistador llamado Napoleón Bonaparte. Aunque no hemos visto al hombre, no podemos explicar lo que hemos visto, a saber, todos estos documentos y monumentos, sin suponer que realmente existió. Hipótesis otra vez. ¿Qué tipo de inferencia es esta? En principio se trata nada más que de una suposición, y en cuanto tal se trata de una inferencia débil. Podría ser que el señor con un palio en la cabeza no fuera el gobernador de la provincia, o que los restos fósiles hubieran sido puestos allí por alguien casualmente. Las hipótesis no son falsas o verdaderas, son mejores o peores según se logren verificar o deban ser descartadas a medida que avanza el proceso de investigación. Son respuestas provisionales que en cualquier momento podrían ser desechadas, o porque se impone una hipótesis mejor, o porque se van revelando como poco afortunadas por no poder explicar lo ocurrido o no predecir correctamente. Pero la hipótesis, en cuanto a respuesta provisional, también podría fortalecerse a medida que avanzan los acontecimientos. En un proceso investigativo dado, ciertas hipótesis que parecían muy fuertes terminan desechadas, mientras que otras que parecían poco plausibles terminan por imponerse. Lo importante es que ayuden a explorar los problemas y a encontrar explicaciones más precisas y mejores. Incluso cuando resultan erradas, hay hipótesis que nos permiten hacer nuevos descubrimientos. Lo importante a la hora de resolver un misterio es que haya muchas hipótesis alternativas para que el proceso de investigación permanezca siempre abierto. Es labor del investigador identificar circunstancias curiosas, hechos sorprendentes y tomar tales cosas como casos de una ley general posible. Corresponde también a él intentar formular tales leyes generales posibles, pero no empeñándose en defender a toda costa las soluciones que vienen a su mente, sino proponiendo hipótesis diversas, tantas como sean posibles y necesarias para explicar los hechos que han causado su sorpresa. Pero sobre todo, el investigador debe dejar que muchas de ellas se vayan invalidando a medida que van sucediendo los acontecimientos. Cuando vaya quedando una sola hipótesis de las examinadas, es preciso trabajar sobre ella fortaleciéndola. Se deben entonces extraer por vía deductiva las consecuencias que de ella puedan seguirse y comprobar por vía inductiva si éstas ocurren efectivamente. Nunca he encontrado una mejor ilustración de aquello en lo que consiste la abducción, tal como la entiende Peirce, que un pasaje de las vísperas del cuarto día
del nombre de la rosa, la famosa novela del lingüista y escritor italiano Umberto Eco. Como muchos seguramente recordarán, se trata de los asesinatos ocurridos en una abadía en el siglo XIV, que son investigados por Guillermo de Baskerville. Cuando ya ha avanzado bastante la investigación, pero todavía este detective medieval no logra definir con claridad quién puede ser el culpable de los asesinatos de los últimos días, se da el siguiente diálogo entre Guillermo y su compañero Azzo de Melk, que es en este caso el narrador. Azzo, dijo Guillermo, resolver un misterio no es como deducir a partir de primeros principios, y tampoco es como recoger un montón de datos particulares para inferir después una ley general. Equivale más bien a encontrarse con 1, 2 o 3 datos particulares que al parecer no tienen nada en común y tratar de imaginar si pueden ser otros tantos casos de una ley general que todavía no se conoce y que quizá nunca ha sido enunciada. Si te he mencionado esta cuestión, era para mostrarte que la búsqueda de las leyes explicativas en los hechos naturales procede por vías muy tortuosas. Cuando te enfrentas con unos hechos inexplicables, debes tratar de imaginar una serie de leyes generales que aún no sabes cómo se relacionan con los hechos en cuestión. Hasta que de pronto, al descubrir determinada relación, uno de aquellos razonamientos te parece más convincente que los otros. Entonces tratas de aplicarlo a todos los casos similares y de utilizarlo para formular previsiones. Y descubres que habías acertado. Pero hasta el final no podrás saber qué predicados debes introducir en tu razonamiento y qué otros debes descartar. Así es como estoy procediendo en el presente caso. Alineo un montón de elementos inconexos e imagino hipótesis. Pero debo imaginar muchas y gran parte de ellas son tan absurdas que me daría vergüenza decírtelas. Ahora, a propósito de los hechos ocurridos en la abadía, tengo muchas hipótesis atractivas, pero no existe ningún hecho evidente que me permita decir cuál es la mejor. Entonces, para no acabar haciendo el necio, prefiero no empezar haciendo el listo. Déjame pensar un poco más, hasta mañana al menos. En aquel momento comprendí, comienza Azzo, cómo razonaba mi maestro, y me pareció que su método tenía poco que ver con el del filósofo que razonaba partiendo de primeros principios y los modos de cuyo intelecto coinciden casi con los del intelecto divino. Comprendí que cuando no tenía una respuesta, Guillermo imaginaba una multiplicidad de respuestas posibles, muy distintas unas de otras. Me quedé perplejo. Pero entonces me atreví a comentar: aún estáis lejos de la solución. Estoy muy cerca, Azzo, pero no sé de cuál. O sea que no tenéis una única respuesta para vuestras preguntas. Si la tuviera, Azzo, enseñaría teología en París. ¿En París siempre tienen la respuesta verdadera? Nunca, pero están muy seguros de sus errores. ¿Y vos? Dije con infantil impertinencia, ¿nunca cometéis errores? A menudo, respondió, pero en lugar de concebir uno solo, imagino muchos, para no convertirme en el esclavo de ninguno. ¿Qué destacar en el método de solución de misterios que nos propone Guillermo de Baskerville? En primer lugar, que da primacía al ejercicio abductivo y no a un procedimiento deductivo o inductivo. No se resuelve un misterio ni deduciendo a partir de primeros principios, ni recogiendo datos particulares para inferir una ley general. Azzo se sorprende al descubrir cómo procede la mente de su maestro, fijándose en ciertos datos claves, pues los llama hechos sorprendentes para poder hacer abducciones.
A la hora de investigar hay que fijarse en lo que se sale de lo común y explicarlo inventando una ley que arrope todo eso que es extraño y sorprendente. En este tipo de razonamiento, orientado a resolver misterios, lo importante no es su corrección, sino encontrar una línea de razonamiento productiva que nos lleve a descubrir lo que no sabíamos. El punto clave del razonamiento abductivo está entonces en la posibilidad de imaginar hipótesis, muchas hipótesis, hasta que al final quede una sola. Aquella que quede después de que las demás se han invalidado, esa será la adecuada. Es claro, por lo visto hasta acá, que la abducción no es un procedimiento seguro. En cierto sentido se trata de una apuesta que puede salir bien, pero que también puede salir mal, y que en todo caso nos llevará muchas veces a cometer errores. No es extraño a este respecto el título de este capítulo de la novela de Umberto Eco, donde Guillermo revela su método para llegar a una verdad probable a través de una serie de errores seguros. El razonamiento abductivo es fuerte y débil a la vez. Es fuerte porque es productivo, porque lleva a descubrir algo que desconocíamos. Es débil porque es siempre incierto o inseguro. Desde el punto de vista lógico, el razonamiento abductivo no pretende preservar la verdad, como lo hace, por ejemplo, el deductivo, en el cual la verdad de las premisas se transfiere a la conclusión. El razonamiento abductivo pretende algo más radical, descubrir algo nuevo y producir enunciados que expliquen la realidad. De hecho, piensa Peirce, que es el único tipo de razonamiento que puede hacerlo, y por eso es la forma de razonamiento más importante cuando queremos hacer ciencia. A partir de lo anterior, es posible explicar a continuación, siguiendo a Peirce, las principales diferencias existentes entre los tres modos de razonamiento antes indicados: deductivo, inductivo y abductivo. Y sobre todo es posible intentar comprender cómo opera el razonamiento abductivo en la investigación científica. Para aclarar todas estas diferencias y ver el modo de operación de la abducción, ofrezco para terminar dos apoyos básicos. El primero es un cuadro en donde presento una tipología peirciana de las formas de razonamiento. El segundo, un texto del propio Peirce en donde explica la interacción entre estas tres formas de razonamiento en la producción del conocimiento científico. El cuadro que en este momento ustedes están observando y que pueden detener el video por un momento para observar con mayor claridad, muestra las diferencias existentes entre deducción, inducción y abducción a partir de 6 criterios: la noción general de cada una de estas cosas, las características de cada modo de razonar, la función que cumplen en el proceso de investigación, su estructura lógica bajo la forma silogística, su esquema general de inferencia y algunos ejemplos tomados de procesos investigativos ya conocidos. Concluyo esta presentación con un texto de Peirce de 1901, en donde nos describe esta interacción entre deducción, inducción y abducción en los siguientes términos. La única manera de descubrir los principios sobre los que algo debería construirse es considerar qué es lo que hay que hacer con la cosa construida después de construirse. Lo que hay que hacer con la hipótesis es rastrear sus consecuencias mediante deducción, compararlas con los resultados de la experimentación mediante inducción, y tan pronto quede refutada esa primera hipótesis, como probablemente pasará, descartarla y probar otra. No podemos decir cuánto tiempo pasará
antes de hallar la hipótesis que resista todas las pruebas. Empero, esperamos encontrarla finalmente. A la vista de esta perspectiva, está claro que son tres las consideraciones que deberían determinar nuestra elección de una hipótesis. En primer lugar, tiene que poder someterse a prueba experimental. En segundo lugar, la hipótesis tiene que ser tal que explique los hechos sorprendentes que tenemos ante nosotros. En tercer lugar, está la consideración de la economía, una consideración tan necesaria como cualquiera de las que he mencionado, a la vista del hecho de que la hipótesis verdadera es sólo una entre innumerables hipótesis posiblemente falsas, y a la vista también del enorme coste de la experimentación en dinero, tiempo, energía y pensamiento. Hasta pronto.